En Estudio, Políticas Públicas y Universidad en Debate. Bienvenidos, estamos en UNJU TV, el canal de la Universidad Nacional de Jujuy, haciendo el segundo capítulo del programa En Estudio, un proyecto de este canal universitario para discutir políticas públicas y universidad. El tema del programa de hoy es vivienda y nuestros invitados son la doctora en Economía, Laura Golovanevsky. Ella es además magíster en Teoría y Metodología de las Ciencias Sociales, investigadora independiente de CONICET, profesora asociada ordinaria de Metodología de la Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy y directora de la carrera Economía Política de esa misma facultad. También está con nosotros la doctora en Historia por la Universidad Nacional de Tucumán y antropóloga Gabriela Karasik, investigadora adjunta de CONICET, profesora titular interina de la Cátedra Sociedades Campesinas de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Tiene una serie de publicaciones respecto de diversidad cultural y migraciones. Y finalmente, el arquitecto Horacio Alcaraz es arquitecto de la Universidad Nacional de Arquitectura y Urbanismo de La Plata. Fue docente de diversas cátedras en esa universidad. También tesorero del Colegio de Arquitectos de Jujuy entre 2001 y 2003 y 2006 y 2011, representante del Colegio de Arquitectos en el Consejo de Prevención Sísmica de la provincia y en la Comisión para la Ley de Patrimonio Cultural y Natural de la provincia, y es socio gerente de la empresa constructora Bloque SRL. Bienvenidos, gracias por compartir con nosotros este segundo programa de En Estudio. Los invito a comenzar a hablar sobre vivienda con un informe que preparó el equipo del Centro de Producción Audiovisual de la universidad con la magíster, Liliana Vergesio. Lo primero que hay que distinguir es entre territorio y espacio. El territorio es un espacio consensuado, ocupado, apropiado por las personas. Es decir, es un espacio socialmente ocupado. Cuando se piensa en el ordenamiento territorial, se piensa en cómo organizar tanto social como culturalmente, económicamente y políticamente ese territorio. Es decir, que para organizar un territorio dado hay que fundamentalmente consensuar con distintos actores sociales para ver la mejor distribución y organización del mismo. En la Argentina, la organización del territorio ha sido más bien siempre de manera espontánea. Es decir, los propios actores sociales han ido ocupando espacio en base a sus propias necesidades. Sin embargo, muy recientemente, a partir del año 2004, se empezaron a conformar leyes que pretenden organizar el territorio tanto a nivel nacional como en las distintas provincias. Y se empezó pensando por lo que se denominó el ordenamiento territorial de los bosques nativos. Y se continuó con un plan estratégico territorial que, si bien no tomó fuerza ni vigencia de ley todavía, es el marco en el cual los argentinos nos estamos amparando, o deberíamos ampararnos, mejor dicho, para organizar nuestro espacio. Hay una fuerte relación entre la organización social de un poblamiento y la organización territorial. Los sectores más acomodados, los más favorecidos, suelen históricamente poder ocupar aquellos espacios a su vez más favorecidos, es decir, aquellos que tienen mejores servicios, mejores conexiones, mejor comunicación. Y los sectores más desfavorecidos son aquellos que ocupan los márgenes, los costados, y son los que quedan más desamparados de muchas situaciones. Esto, sin embargo, es una situación que siempre preocupa a todos los sectores, tanto políticos como investigativos y de los distintos
y de los distintos actores que están involucrados en el planeamiento territorial, porque deberíamos todos los ciudadanos y ciudadanas poder tener igual acceso tanto a los servicios como a los circuitos de comunicación. Era la antropóloga Liliana Vergesio en este informe. Si bien en este panel que tenemos en estudio hoy nos falta sin aviso la pata del Estado provincial, de todas maneras me parece que es muy importante que podamos conversar un poco sobre la mirada del Estado sobre el territorio. Quería preguntarles ¿cómo ven ustedes que piensa el Estado el territorio? Me gustaría empezar por Horacio. Bueno, un tema que tocó ella fue el PET, el Plan Estratégico Territorial, que se inició, como dijo ella, en el 2004 a través del Gobierno Nacional. Y quiero acotar algo. Cuando se desarrolla un plan, se necesita de todos los actores, tanto de los que necesitan la vivienda como los que van a desarrollar el plan. Interdisciplinario. Acá tenemos dos personas que, una economista es fundamental, por ejemplo, en un plan estratégico. ¿Qué pasa cuando se empieza a realizar un plan estratégico? Empiezan a haber intereses interpuestos, se empiezan a haber presiones. ¿Por qué yo no participo? ¿O por qué quieren poner este tipo de ley? ¿Por qué quieren modificar esta ley que existe? Y lleva muchísimo tiempo. Lleva tiempo, desgaste. Y desgraciadamente, si bien el gobierno anterior tomó la decisión de desarrollar el plan, no lo llevó a fondo. Trabajaba poca gente en el plan. Las provincias, algunas tenían reticencias en dar información. Entonces, ya pasaron 12 años, más o menos, de que se inició tratar de desarrollar el plan estratégico nacional, y no se logró aprobar, no se logró conformarlo y convertirlo en ley. Y es muy necesario. En este momento, en el gobierno provincial, han presentado un proyecto. Está en la legislatura. Está en la legislatura, el proyecto de ordenamiento territorial provincial, y no se trata. Se deja de lado. Y realmente lo estuvimos estudiando el proyecto y está bastante interesante. Entonces, por supuesto, como siempre, tiene que tener críticas, agregar, sacar, poner, bueno, pero está interesante y es importantísimo tener una herramienta de este tipo porque ayuda a tomar decisiones. ¿Qué se hace primero? Se hace un diagnóstico. Con el diagnóstico uno puede tomar decisiones. Con un proyecto de ley, con una ley en la cual uno puede estudiar, analizar, sacar conclusiones, decir para dónde quiero ir, para dónde puedo ir, qué puedo hacer, uno puede tomar decisiones, pero tiene que estar aprobada la ley. La ley. Ahora también quería preguntarles a Laura y a Gabriela sobre esa mirada del Estado y los intereses que aparecen, ¿no? Que aparecen cuando hay gente que está de los dos lados del mostrador muchas veces, ¿no? Sí, Gabriela. Bueno, es un tema muy amplio, muy complejo, ¿no? Y yo voy a tratar de agarrarlo por el lado de lo que vos me habías propuesto, ¿no? Pensar las migraciones en relación con el tema de la vivienda, del vivir en la ciudad o de vivir en el campo, ¿no? Yo creo que tanto el Estado como otros actores sociales se manejan, digamos, hay una cuestión de falta de información básica que señalaba Horacio, porque en este como en otros temas hay mucho mito, o mejor dicho, muchas verdades que se dicen como tales y no tienen fundamentación. En el caso de las migraciones, por ejemplo, si pensamos solamente en las migraciones bolivianas, porque migraciones también obviamente son las de la gente del interior o de otras provincias que vienen, en general se ha magnificado la cuestión del impacto de los migrantes bolivianos, en este caso, sobre la vivienda, sobre el mercado de trabajo. Sí, vos sabés que nosotros tenemos una placa que registra los datos del INDEC, del último censo de 2010,
sobre justamente los movimientos migratorios de personas de otros países. Obviamente que lo interesante también es poder ver un poco lo que pasa con la migración interna, ¿no? Dentro de la misma provincia, que está vinculado a la falta de trabajo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí tenemos los datos de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, del último censo de 2010, como decía. Población nacida en el extranjero, un total en Jujuy en 2010 de 29.571 personas, de países limítrofes 28.422 y el resto de esos 29.000 provienen de otros países, incluyendo África, de otras regiones del mundo, mejor dicho, África, Oceanía, etcétera, ¿no? Vos decías, Gabriela, que esos números o esa sensación se magnifica. Sí, es un fenómeno que no se da solamente en Jujuy, por supuesto, ¿no? De hecho, el porcentaje de inmigración limítrofe, que es la que la sociedad más oficial, digamos, considera más amenazante, de hecho va bajando sistemáticamente desde hace muchísimos censos, ¿no? Nosotros estamos más o menos dentro de la media nacional, Jujuy siendo frontera y además siendo una provincia donde no es que la migración de origen boliviano, por ejemplo, empezó en 1980. Nosotros tenemos migrantes bolivianos que viven acá hace 50 años, ¿no? Entonces, estas cifras también se utilizan a veces como una especie de justificación, de chivo expiatorio, digamos, de usar esta población como chivos expiatorios de otros déficits, ¿no? En el caso de la migración boliviana, que tiene una concentración en algunas localidades, en algunos distritos, pero sigue el mismo movimiento, ¿no? Que siguen otras, la población de la migración interna también se concentra en los valles, ¿no? Y se magnifica. Y lo otro que, bueno, después lo podemos retomar después de que los demás compañeros comenten, frente a esta magnificación de la migración extranjera, que ya digamos, después lo podemos conversar, pero está magnificada, en números y además en todas las caracterizaciones políticas y demás, eso permite que se oculte la migración interna, o que no se visibilice, digamos, ¿no? Que es más difícil de captar, porque los censos no te permiten verlo así tan fácil. A lo sumo vemos gente que hace 5 años vivía en otro lugar, y en general es, digamos, desatendida desde esa perspectiva. Es decir, no se toma conciencia que en cada momento de la historia de cada región siempre hay un porcentaje de gente que no es del lugar y quizás están en situación de vulnerabilidad. En esa migración interna, Laura, de la que está hablando Gabriela, el factor económico de la economía del desarrollo, digamos, es fundamental seguramente. Sí, siempre en las ciudades capitales, digamos, hay como más posibilidades, está todo el aparato, digamos, administrativo centralizado del Estado, entonces eso de por sí ya genera como más posibilidades de empleo, y además de eso siempre hay más, digamos, más oportunidades de otro tipo, desde el punto de vista de la educación, de la salud. O sea, además de la cuestión de por ahí conseguir el trabajo, también hay otra gente que yo creo que migra por esas otras cuestiones. Hay más alternativas educacionales, de salud, culturales, ¿no? Creo que no creo que sea el grupo más importante, pero también creo que eso incide. Para cerrar el bloque quería ver si podemos sintetizar, si les parece a ustedes, que el Estado ha cambiado su mirada con los cambios de gestión, digamos, con este último cambio de gestión, si el Estado ha cambiado su mirada sobre este territorio que organiza, por ejemplo, con la construcción de viviendas. ¿Lo ven? ¿Ven alguna modificación en esa mirada o hay una línea de continuidad? Horacio, dale. Mira, intenciones hay, pero yo creo que quedan intenciones por ahora. Digamos, por eso voy a insistir en algo. Para poder tomar decisiones tenemos que tener reglamentaciones, leyes. Acá se está dando en Jujuy un fenómeno que hace años que se da, no es de ahora, sino de años,
por ejemplo, el tema de los loteos. Sí. Jujuy es una ciudad, toda la provincia de Jujuy estamos en zona sísmica. El profesor Chaile, de acá en la universidad, Sí. tiene escritos de hace más de 30 años diciendo, por ejemplo, que las laderas de los cerros no se deben tocar, porque es zona sísmica. Es una condición sine qua non en zona sísmica. Nosotros miramos para el lado de los Perales, el lado de la Almona, Tilcara, bueno, toda la provincia. ¿Qué pasa? ¿Qué te dicen? No tenemos leyes para poder frenar ese tipo de asentamiento o ocupación del terreno, claro. o compra, loteos, claro. o planes. El Instituto de Vivienda cometió un gran error cuando hizo el asentamiento en Huichaira, por ejemplo, cuando hizo viviendas en Huichaira, que es un cono de eyección, y ahí se empezaron a asentar viviendas. Ahora es un poblado que hay que andar haciendo obras de infraestructura para poder mitigar el posible, que ya hubo. Claro, en la última, lluvia hubo movimiento de... Entonces, insisto, el gobierno tiene que tomar decisiones, no el gobierno, en este caso los legisladores, empezar a agarrar la ley que se ha presentado, estudiarla, que ya la han estudiado, han consensuado, y aprobarla. Después se va viendo lo que se debe corregir, pero claro. Tienen que tener el gobierno herramientas para poder desarrollar un plan. Si no, no hay forma. Todos los países desarrollados lo tienen, hasta el más capitalista. O sea, Francia, por ejemplo, cada loteo que se realiza en Francia, el precio del lote lo pone el gobierno. Tienen un ente en el cual ellos, por una ecuación polinómica, establecen cuánto vale el precio. Y un 25% de ese loteo va para vivienda social. Es uno de los países, digamos, más desarrollados del mundo, es potencia. No tienen vergüenza de hacer eso, lo hacen. Bien. Sobre el precio de los terrenos, sobre el precio de los costos de las viviendas y qué pasa con los alquileres en Jujuy, los invito a que charlemos en el próximo bloque. UNJU TV, el canal de la universidad. Inicio de espacio publicitario. Las distintas fundaciones que hubo en el Valle de Jujuy respondieron a la política de los virreyes y de los gobernadores de Tucumán, especialmente para asegurar las zonas dominadas y el camino hacia las zonas mineras del Alto Perú, que era el centro económico del virreinato. En 1593, dentro de ese marco político, el gobernador de Tucumán, Ramírez de Velasco, le encarga a Francisco de Argañarás, que era un particular, porque eso era la característica de la conquista de la época, donde los particulares se hacían cargo de los gastos de una campaña, o sea, ponían los soldados, los avíos para llevar adelante. Y de hecho Argañarás gasta la dote de su esposa en esta empresa. Y es así que el 19 de abril de 1593 Argañarás funda San Salvador de Jujuy.
Espacio publicitario. UNJU TV, el canal de la universidad. Seguimos viendo En Estudio. Políticas públicas y universidad en debate. Bueno, como lo habíamos adelantado en el bloque anterior, el tema de los costos es muy fundamental en este tipo de discusión y los invito a que compartamos algunas placas con datos, porque antes de hablar de los costos también me parece muy importante que podamos conocer respecto de lo que pasa con la propiedad de las viviendas, ¿no? Cuánta gente tiene su casa, en qué condiciones y cuánta gente necesita alquilar. En esta placa que estamos compartiendo ahora sobre el régimen de tenencia y propiedad de los terrenos y de las casas también, que son datos de la DIPEC, del censo 2010. El total de viviendas en la provincia es de 174.630 en 2010. Incluye a propietarios, inquilinos, y otros. Propietarios de vivienda y terreno, 117.589. Propietarios de vivienda solamente, 8.399. Inquilinos, 18.903. Y ocupantes en otras condiciones, por préstamo, relación de dependencia y otros tipos de condiciones, 29.739. Eso nos muestra, digamos, una situación de muchas familias respecto de lo que sucede con las viviendas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que del último censo a hoy la población ha aumentado, etcétera, ¿no? Y en la próxima placa podemos ver los precios los tipos de viviendas, ¿no? Las casas, los ranchos, las casillas y otros formatos, podríamos decir, entre comillas, piezas que se alquilan, departamentos, hoteles, pensiones, locales, viviendas móviles, ¿no? Todos esos datos nos brinda la DIPEC a partir del censo 2010. Y a continuación tenemos una serie de números respecto de los precios de los alquileres que en Jujuy realmente son muy caros. Ayer podíamos ver cómo es el precio de los lotes en general en la provincia, que es una de las provincias más caras que tiene la Argentina, y los alquileres también son muy altos, ¿no? Ahí estamos compartiendo datos sobre departamentos y casas en distintas zonas a partir de los datos que nos ha brindado la gente de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy. Este tema de los costos, como decía Horacio en el bloque anterior, es un dato fundamental en lo que sucede respecto de vivienda en Jujuy. Y yo les quería preguntar a Laura, ¿quiénes forman estos precios, sobre todo en Jujuy, ¿no? ¿Qué es lo que uno puede mirar más de cerca? El Estado, con la demanda que tiene de alquileres para sus propias oficinas, subiendo los precios, digamos, los empresarios de la construcción que tienen una gran oferta muchas veces y se produce una especie de cartelización entre las empresas. Sí, la verdad no es un tema que lo haya estudiado específicamente, o sea, lo que te voy a decir es lo que me parece. Yo creo que una de las cosas que salen de la placa anterior que estabas mostrando, por ejemplo, que hay una baja cantidad de departamentos en relación, me imagino, a otras provincias, no tengo el número en la cabeza, pero de las 170 y pico mil de viviendas, 174.000 viviendas que mostraste en la primera placa, 150.000 son casas. Sí. Con lo cual, eso también genera, me parece, mayores dificultades. Otro tema que no es menor, y que eso sí yo lo he visto, que hay muchas viviendas en la zona donde la población ha migrado, son viviendas deshabitadas. O sea, en el norte aparecen, llama la atención las viviendas que aparecen deshabitadas, probablemente porque la gente, se fue a otro lado. Entonces,
por ahí ese número de cantidad de viviendas también es un poco mentiroso. No hay que ver cuáles de esas viviendas están ocupadas. No sé exactamente qué dato tomaron ustedes para la placa, pero no todas las viviendas están habitadas. ¿Sí? Sí, no estaba ese dato en la construcción de la DIPEC, digamos que ahí solo usamos... Hay esa diferencia, si vos sacás los datos del censo está esa diferencia. Entonces, bueno, ese es un tema. Me parece que Jujuy tiene poca oferta de viviendas en relación a la demanda que tiene, y por eso sus precios también son por ahí excesivamente altos, sobre todo si uno lo compara con cuál es el ingreso, o cuál imagina uno que es más o menos el ingreso promedio en Jujuy. Eso es más o menos lo que yo creo que por ahí es importante resaltar, digamos, el potencial que tiene la propiedad de la vivienda, ¿no? Que de todas formas lo que ahí aparece es un número bastante alto, porque alrededor de unos 2/3 decía que son propietarios, haciendo la cuenta rápidamente, de la vivienda y el terreno, o sea que sería 1/3 la cuestión problemática, pero bueno, una población muy dinámica, con mucho, digamos, con todavía niveles altos de natalidad, o sea que todo el tiempo se están conformando nuevos grupos familiares, y entonces creo que, digamos, por ahí a mí, si bien yo soy economista, no me interesa capaz que tanto pensar tanto del precio, que obviamente es importante, sino pensar otras cuestiones, ¿no? Y ahí aparece como que la propiedad de la vivienda, el hecho de tener una vivienda es un activo muy importante para las familias más pobres. Aparece como uno de los activos que les da muchas posibilidades, porque les da posibilidades de instalar un pequeño negocio, o sea, como que cambia radicalmente la perspectiva de una familia ser o no ser propietaria de la vivienda. Y creo que eso, más allá digamos, obviamente que es importante, si tenés que pagar un alquiler y no te alcanza, es fundamental, pero digamos, yo creo que esa perspectiva no hay que perderla. O sea, lo importante que es como una mirada a más largo plazo. Inclusive hay un trabajo de unos colegas ya de hace varios años en San Francisco Solano, creo que era, si no recuerdo mal, en provincia de Buenos Aires, no importa, pero el tema es que a ellos se les dio lo que se llama un experimento natural. Se encontraron con un gran asentamiento que por esas cosas de la política, a la mitad les habían dado el título de propiedad después de muchos años y a la otra mitad no. Y ellos hacen, digamos, un estudio a ver qué pasó con estas familias que sí tuvieron el título de propiedad y con estas familias que no lo tuvieron, y eran todas iguales, o sea, todas se asentaron más o menos al mismo tiempo, con las mismas características, y ellos encuentran un fuerte impacto en el futuro, o sea, en lo que pasó después con estas personas, porque el hecho de tener la propiedad de la vivienda y tenerla con título y todo les permitía, por ejemplo, sacar créditos, o sea, todo un montón de cuestiones que impactaron finalmente en cómo estas familias fueron evolucionando después en el futuro, ¿no? en sus propias vidas familiares, sus condiciones de vida. O sea que me parece que, digamos, esta es una pata de la cuestión de la vivienda de la cual no hay que olvidarse, ¿no? Que por ahí el impacto que tiene hacia el futuro también de las propias familias involucradas. No sé. Esto de lo que está hablando, de la importancia de la propiedad de la vivienda, ¿aparece también en los migrantes, Gabriela? Sí, y a mí, claro, digamos, aparecen todos los pobladores, en todos los habitantes. Yo sumaría una cosa a lo que estaban diciendo los compañeros, es que también no nos ayuda mucho cuando pensamos solamente en la vivienda, ¿no es cierto? Porque acá la cuestión seguramente es la tierra, es el suelo, es todo digamos, toda la tierra para especulación o los aumentos del precio de la tierra que es uno de los factores que hace que las personas, en la placa inicial Liliana Vergesio hablaba de, no dijo autoconstrucción, pero todas esas prácticas de los sectores populares y medios de tener un terrenito y poder construir. Eso, en la medida en que el mercado inmobiliario controle toda la tierra y se habilite, ¿no? Ese tipo de cuestiones, el precio siempre lleva a la gente mucho más lejos. Y sumaría, para complejizar el caso que traía Horacio, ¿no? Todo el tema de Huichairas y ese barrio Sumaypacha, que sin duda está en un lugar ecológicamente muy peligroso, pero que a la vez es resultado, entre otras cosas, del aumento del precio de la tierra en el pueblo de Tilcara por el turismo. Entonces se combinan esos fenómenos que hace que la autoconstrucción, un poco de esto de que la gente va a los bordes, a los márgenes donde todavía el mercado no entró, y seguramente son lugares inundables y que, ¿no es cierto? Tiene mucho que ver con esto, con el tema del precio de la tierra y que está en el mercado. Y cierro con esto, creo que lo que está rondando es que la vivienda
en todos los sentidos, no es solamente un bien más. La vivienda y el habitar, ¿no es cierto?, es un derecho. Entonces, en la medida que todo está en el mercado, estamos complicados, ¿no? Señoras. Por eso insisto con el rol fundamental del Estado, para no dejar que el mercado esté libre, digamos, el precio de las tierras esté libre a las inmobiliarias, digamos, o al negocio inmobiliario. Está el ejemplo de, por ejemplo, cómo se lotea. El otro día hablaba con una persona que me decía, no puedo entrar al loteo, a un funcionario municipal, yo no puedo entrar al loteo, de la tranquera para adentro no puedo entrar. ¿Por qué? Porque no es legal. Porque lotean y hasta la calle es un lote. Es una forma que le han encontrado al sistema para hacerlo cerrado y que no pueda intervenir nadie judicialmente. O sea que la propiedad privada llega hasta donde debería ser pública. Exacto. Entonces, hay una falla en la parte legal. Hay que corregirla. El tema de que el rol fundamental del Estado. Cuando sale el procrear inicial, que tomó tanto impulso y hacía falta terrenos, inmediatamente aumentaron los terrenos. El Estado no tuvo en cuenta esa variable. Claro. La gente quería, voy a sacar el crédito, voy a comprar un terreno. Empezaban a subir, subieron los precios astronómicos, te pedían cualquier cosa acá en Jujuy por los terrenos. Ahí está el rol del Estado, decir, bueno, pará. Pongamos el precio nosotros, se puede hacer, hay que hacer leyes, obviamente, insisto con el proyecto de ley que hay. Después, el tema de la oferta y la demanda, hablando del tema del precio, es permanente. Por ahí, como decía ella, hay poca oferta, en este momento hay mucha oferta, hay a cierto nivel, para obviamente, a un cierto nivel, para vivienda social, no, obviamente que no. Entonces, bueno, se puede seguir desarrollando. Lo que les quería preguntar, porque Laura lo trajo y era una de mis preguntas, es si hay efectivamente un déficit habitacional en Jujuy, en qué sectores hay, o es solamente una sensación, digo. Horacio. No, de acuerdo a lo que yo estuve evaluando, sí, hay cerca de la última... Hay un estudio en la Universidad Católica Argentina en conjunto con la DIPEC, del año 2010, y en Jujuy le daba el 33% de falta de vivienda. Le daba un 33%, claro. Y en el 2000, y a nivel nacional, Jujuy está en el 5º lugar en necesidad de vivienda, por ejemplo. Primero estaba Formosa, Entre Ríos y otras provincias más, bueno, pero en el 5º lugar hay una necesidad de vivienda, sí. Yo agregaría, hay una necesidad de acceso a la vivienda, pero déficit, viendo esos números, esos y otros que salen en el censo, de, como decíamos, muy viejo, hay un alto nivel de viviendas no ocupadas, ociosas, es decir, viviendas, algunas de ellas para especulación, que son las que hacen, entre otras cosas, no son viviendas para habitar. Y ahí también el Estado podría tomar medidas tributarias, ¿no es cierto? Y es cierto que lo que hay es déficit o problemas en el acceso a la tierra, a la vivienda, y frente a esas dificultades, vos antes te preguntabas, los migrantes o los sectores populares en general que llegan quizá a un lugar donde no es tan fácil acceder a la vivienda, en general, por ahí hay sectores del interior que tienen más tramadas las redes de ayuda mutua, podríamos decir, de parentesco, de solidaridad, de paisanaje, y a veces la primera vivienda, seas extranjero, seas nativo de Jujuy, a veces la primera vivienda te banca algún pariente, alguna familia, pero eso tiene un límite, ¿no? Y entonces es eso de que cuando no tenés el acceso, bueno, alguna solución se busca. A veces la solución es la ocupación. Digamos, una solución que tiene que ver con la necesidad, ¿no? Bueno, tenemos una pausa y en el próximo bloque, en el tercer bloque, vamos a estar hablando de algunas características de construcción y otras cositas más. UNJU TV, el canal de la universidad.
Inicio de espacio publicitario. Los Decididos era un grupo de jóvenes entre los 18 y 25 años que había reclutado Belgrano. Eran jóvenes que no tenían ninguna instrucción militar. Los Decididos dieron el triunfo el 3 de septiembre en el Río de las Piedras, donde Belgrano los felicitó. Y ahí se levantó el coraje, levantaron con esa batalla el coraje de todos los otros gauchos que también tomaban parte de este combate. Después, envalentonados, ya Belgrano pensó seguir a Tucumán y se fueron al campo de las Carreras, donde nuevamente los Decididos toman un gran apogeo, venciéndolo a las tropas realistas mandadas por el coronel Huichi, que lo toman preso. Ahora es increíble, es notable poder hacer un estudio sobre los Decididos de la patria, como los nombró el general Belgrano, por su valentía, su patriotismo y poder vencer en Tucumán, donde se le cerraron una puerta más para los invasores realistas. Mi nombre es Mario César Iturbe y soy descendiente directo del coronel José Mariano Iturbe, que se incorporó a la fila de los Decididos a los 17 años. Es hoy un actor fundamental en la construcción de nuevos horizontes comunicativos. Las universidades públicas de nuestro país no solo están produciendo, sino que lo están haciendo en red. Estamos construyendo un nuevo modelo de televisión desde y para todo el país. Esto es Mundo U, la plataforma nacional audiovisual universitaria.
Fin de espacio publicitario. UNJU TV, el canal de la universidad. Seguimos viendo En Estudio. Políticas públicas y universidad en debate. Bueno, las características de la vivienda van a estar íntimamente relacionados con las zonas geográficas de la provincia. Esto se ve reflejado principalmente en los datos que nos brindan los primeros censos nacionales, donde figuran, ¿no?, información con respecto a las viviendas que se construían en la provincia. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, las viviendas van a ser predominantemente construidas en la provincia, van a ser predominantemente hechas de adobe. Si bien se pueden ver ciertos matices y ciertas particularidades en las distintas regiones de la provincia. Así, de esta forma, por ejemplo, sobre todo en la Quebrada y Puna, mientras que en Quebrada y Puna las viviendas van a estar construidas de adobe, en zonas como los valles subtropicales, lo que nosotros conocemos como la zona de Ramal, van a estar construidas predominantemente de madera. Las viviendas construidas de material, cuando hablamos de material estamos hablando de ladrillo o piedras, van a estar mucho más presentes en las ciudades, en las grandes ciudades, sobre todo en la principal urbe, que es, bueno, obviamente, ¿no?, la ciudad capital, San Salvador de Jujuy. Es claro que los sectores más humildes vivían en viviendas muy precarias, llamados muchas veces ranchos, construidas con los materiales con los cuales disponían en ese momento, muchos de madera, muchos de chapa, es decir, de una forma muy precaria que en ese momento, estamos hablando de principios del siglo XX, tenía esa denominación, ¿no?, la denominación de rancho. En contraposición, los sectores más pudientes podían acceder a viviendas mucho más confortables, mucho más amplias, dado, obviamente, como habíamos mencionado hace un momento, sus recursos económicos. Bueno, el proceso de urbanización de San Salvador de Jujuy va a tener mucho que ver con lo que se experimentaba también a nivel nacional, ¿no? A principios del siglo XX existía un gran crecimiento poblacional, bueno, producto de la inserción del país en el mercado mundial como exportador, productor y exportador de materias primas, y una gran corriente inmigratoria llegada al país, y esto va a conllevar muchísimas transformaciones, entre ellas, bueno, el crecimiento de lo que era la vieja ciudad, ¿no?, la ciudad histórica encerrada entre los ríos Grande y Chico, donde a partir del cual ya no va a haber lugar para construir dentro de la ciudad y la población va a tener que instalarse más allá de los ríos. Y es allí cuando comienza el proceso de surgimiento de los barrios, conocidos en ese momento como villas. Para que este proceso se produzca van a intervenir muchos factores, entre ellos, bueno, la instalación de los puentes, que hacia 1926 los puentes que van a unir el centro de la ciudad con la periferia ya van a estar construidos. Bueno, la expansión de los transportes urbanos, pero además un factor importante va a ser la venta de lotes privados en cuotas mensuales, que va a hacer posible que muchas personas puedan acceder a un terreno donde construir las viviendas. No compartíamos entonces en el informe esta especie de recorrido histórico con el doctor Marcelo Jerez de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y bueno, lo que vemos hoy no ha cambiado nada demasiado, ¿no? Los materiales asociados a determinadas capas sociales, a determinada situación económica. ¿Cómo es esa vinculación entre determinados materiales y pienso, ¿no?, si la hay, y el ascenso social o la idea de ascenso social? ¿Eso existe, Gaby? Claro, si suponemos que económicamente uno puede hacer lo que quiera, porque es verdad que hay cosas que no se pueden hacer, yo creo que nosotros en Jujuy vemos mucho esto de
borrar algunos pasados, quizá de antepasados que no son tan prestigiosos. Acá diríamos, es bastante esa frase de tener a la madre de pollera en la cocina, ¿no? Es decir, borrar antepasados bolivianos pobres. Es decir, uno puede hablar de los antepasados ricos bolivianos o no, pero es bastante común, ¿no? Entonces, en ese camino algunos sectores por ahí sobreactúan el ascenso social, ¿no? Este olvido de los grandes patios o los materiales donde es posible. Uno lo ve en Tilcara, por ejemplo, donde es una zona que necesita, digamos, son cientos de años de experiencia con esos materiales térmicos, la amplitud y demás, y sin embargo uno ve dentro del mismo pueblo estas construcciones en ladrillo, mucho vidrio, es decir, cuestiones que son irracionales, pero que también tienen que ver con esto, con esta idea de progreso, ¿no? Que nos... que influye. En la vivienda social, los materiales, ¿cómo juegan? Es importantísimo, pero siempre se buscó la economía. O sea, en todos los planes de vivienda se buscó hacer lo más económicamente posible para hacer mayor cantidad de vivienda. Error, digamos. Veamos el tema de los materiales, de acuerdo a como decía ella, Tilcara, o hablemos de la quebrada. El adobe es lo más térmico que hay. Hay una batalla, entre comillas, con los ingenieros que nos dicen que no es sismo resistente. De acuerdo a cómo se utiliza el material, puede llegar a ser sismo resistente hasta cierto grado. Por eso, en San Juan, por ejemplo, cuando hubo el famoso terremoto, todas las casas que se cayeron eran todas de adobe. Pero fue un terremoto muy grande. Digamos, pero al margen de eso, cada lugar tiene que utilizar el material propio del lugar. Se puede, técnicamente, de alguna manera, solucionar, entre comillas, el salto de hacerlo sismo resistente. El adobe, la piedra, son materiales nobles. Mucho se ve en toda la zona de la quebrada que han cambiado los techos, ya hacen chapa. Unos dicen que es por una cuestión de crecí económicamente, le pongo chapa, no hago torta de barro. Otros abuelos te dicen, no, ya mis nietos se han ido, mis hijos se han ido, ¿y quién mantiene la torta? Yo no la puedo mantener la torta, entonces pongo chapa. Hay muchas variables. El mantenimiento es fundamental. Para una obra pública, toda la obra pública, llámese viviendas, escuelas, hay que hacerlas para que sean libres de mantenimiento. Libre de mantenimiento, ¿qué significa? Materiales nobles. La chapa es un material noble, al margen, te guste o no, o sea del local o no. Para una escuela, por ejemplo, fundamental, la chapa no tiene mantenimiento, dura años. Por ejemplo, me van a decir, pero es chapa. Sí, pero haces un buen silo raso con una buena aislación, tenés. Lo mismo en la vivienda. Hay que buscar, en Pumamarca se han hecho muchas construcciones, muchas, con techo de torta de barro, con mezcla de cemento, con piedra, le han buscado la forma, tiene menos mantenimiento. O sea, hay variables, hay cosas que se pueden ir manejando para mejorar la calidad de la vivienda y utilizar los materiales del lugar. Pero si sigue primando, hablando de obra pública ahora, la economía sobre la calidad de vivienda, vamos a seguir teniendo los productos que tenemos. Muchos están en juicio en Alto Comedero, por ejemplo, por las construcciones son malas. Más en el primer proceso, cuando se empezaban a hacer las viviendas industrializadas, que eran todas de hormigón, bueno, eso fue un fracaso. Hay muchas viviendas, muchos planes que están en juicio con el Instituto de Vivienda. No pagan la cuota, obviamente, claro. No hay recupero. Entonces, lo fundamental es mejorar la calidad de la vivienda. Además de la calidad de la vivienda, la calidad de todo el entorno. Porque la vivienda... Hay un caso, hay una cuestión que se discute hace años. El gobierno lanza un plan de viviendas, llama a licitación. La empresa tiene que presupuestar todo lo que es cordón cuneta, toda la infraestructura, red de agua, red de cloaca, red de gas, red eléctrica. Se termina la obra y, por ejemplo, la empresa privada
que distribuye la luz, en este caso en Jujuy es GESA, lo único que hace es poner el medidor y empezar a cobrar. Gasnor, lo mismo. O sea, el Estado le entrega a una empresa privada, servido en bandeja, los clientes. Yo digo, esa plata que el Estado destina para hacer la infraestructura, no la tendría que hacer, no la tendría que poner. Que la infraestructura la haga la empresa que va a cobrar el servicio después. Con ese ahorro uno pueda mejorar la calidad de la vivienda que pretende. Qué buena propuesta entregar para el Estado, ¿no? Sí. Para justamente la pata del Estado que nos falta hoy acá. Yo les quería proponer que me digan, de acuerdo a lo que ustedes vienen viendo, si hay un diálogo entre la universidad y el Estado, obviamente cada uno desde su lugar, si es posible que continúe ese diálogo y cómo debería ser. Sí, Laura. Sí, yo creo que, bueno, más allá del diálogo que haya, siempre es poco, ¿no? Siempre el intercambio tiene que ser muy fluido y yo creo que, digamos, como universidad es fundamental este rol que tenemos de poder sentarnos a pensar, porque no tenemos la obligación de la gestión, entonces podemos como reflexionar con un poco más de calma sobre las cosas. Y bueno, yo creo que el tema de la vivienda es fundamental en esto, ¿no? En que debería ser un derecho para todos, en el impacto que tiene en las condiciones de vida actuales, pero también el impacto que tiene de reproducción de la pobreza o no, o de permitir salir de situaciones de pobreza, que no alcanza con mirar la vivienda sola, que hay que mirar lo que está a la vuelta también, entre otras cosas obviamente, pero todo lo que es la infraestructura, el acceso, los medios de transporte, los servicios, ¿no? O sea, todo eso como que forma parte un poco del mismo paquete y que, bueno, creo que hay que, en todo caso, profundizar las políticas, como acá señalaban hace rato los compañeros, o sea, la cuestión, por ejemplo, de los loteos, o sea, qué tierras bajo qué condiciones, o sea, que el Estado tiene que en ese punto intervenir fuertemente. Por ahí no hace falta que el Estado intervenga en todo, pero sí hay cosas en las cuales es fundamental que intervenga y que lo haga de una forma bastante contundente, digamos, ¿no? ¿Y la universidad participa, o sea, ofrece sus trabajos, encaminan los investigadores sus investigaciones? Te diría que, a ver, lo plantearía de otro modo. La facultad en general siempre ofrece y está dispuesta. El tema es, esto es un diálogo y a mí me parece que no siempre es decir, hay como una demanda de respuestas técnicas, supongamos, ¿no? Pero en esta etapa, no estoy hablando de una provincia en particular, ¿no? En esta etapa, desde que asume el gobierno de Macri, ha habido una especie de barrera en el diálogo con la universidad, salvo en cuestiones tecnológicas, entendidas así. Por ejemplo, toda la cuestión, ahora hay una nueva propuesta acerca de descongestionar de migrantes la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, fundada en el desconocimiento más absoluto de lo que es la historia del poblamiento y las migraciones argentinas. Ya la gran inmigración de origen europeo no lograron que se vayan al campo por una serie de razones que no vienen al caso, ¿no? Entonces creo que ahí hay un montón de investigación disponible y no es que no esté disponible. Simplemente hay una lectura de que hay cosas que interesan y cosas que no, que son las que tienen que ver con los derechos, que también Laura decía. Es la vivienda y es un conjunto de cosas. Y sumaría, en el caso, bueno, si queremos poner el foco en la idea de que la migración, eso influye toda la política migratoria que está tratando de generar este nuevo gobierno, habiendo una ley pionera, modelo en el mundo, que es la Ley de Migraciones 25871, y con un DNU se está no solamente limitando a los derechos de los migrantes, sino generando un clima de opinión adverso a los migrantes como si fueran los migrantes entendidos como, por supuesto, solamente los limítrofes, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay un diálogo que todas las partes pueden estarlo deseando, pero en ese punto claramente ha habido hostigamiento de los investigadores que trabajan en migraciones. No conozco el tema de vivienda, pero ha habido, por ejemplo, gente que ha trabajado los conflictos en Parque Indoamericano, todos los conflictos donde se culpabilizó. Bueno, casualmente estaba
era el presidente Macri, en ese momento era jefe de gobierno de la ciudad, ¿no es cierto? Y hubo toda una especie de manejo xenofóbico y de justificación, si se quiere, de las injusticias y las desigualdades de la ciudad en términos de procesos que los investigadores de la universidad pública los conocemos. Claro. Entonces yo te diría que no, que en este gobierno, no en este Estado, como dice Laura, siempre es posible el diálogo. Tiene que haber un interés de escuchar a quienes han estudiado los temas, quienes pueden brindar nuevas visiones. Horacio, vos si bien estás en la actividad privada, venís de la universidad. La universidad cumple un rol fundamental. Cuando sucedieron los hechos de Volcán, que muchos funcionarios dijeron, esto no es previsible. Y yo les decía, lean a Chaile. Tiene escritos hechos, informes, no son escritos, son estudios, informes que tiene hace más de 25 años, sobre toda la quebrada Ipona y sobre todo el Río Grande, y ya habla de los Perales, habla de la Almona, habla de... Es decir, no podés ignorar eso. Yo creo que la universidad, no sé si históricamente hubo diálogo o no, pero cumple un rol fundamental. Hay que escucharlos, hay que llamarlos, hay que dialogar, porque están los datos, permanentemente están investigando. Están las personas que, en conjunto con los estudiantes, forman equipos y hacen un trabajo específico de estudio de algo, lo tenés y lo podés aplicar o no, o discutirlo, o dialogar, como dice, bueno, pero el rol de la universidad es fundamental. Yo creo que, como dice Gaby, cada vez se están alejando más por una cuestión ideológica ya que tiene el gobierno. Bueno, para cerrar les propongo un ejercicio y requiere de la síntesis de ustedes, porque quiero plantearles qué es lo que está en estudio hoy desde la economía social, con una mirada, digamos, hacia la vivienda y todo lo que incluye la vivienda. Sí, Laura. Bueno, yo creo que, digamos que una de las cuestiones fundamentales es como decía aquí, el acceso, ¿no? a la tierra en primer lugar, porque no es fácil en las ciudades actuales y en las ciudades actuales, ¿no? Donde el caso de San Pedro, por ejemplo, está limitado por las tierras del ingenio, o sea, concretamente, entonces ahí es como bien gráfico, pero el poder avanzar, el poder conseguir loteos no es tan fácil, ¿no? Implica, bueno, negociar tal vez con grandes empresas o con otro tipo de intereses, ¿no? Entonces me parece que esa es una de las cuestiones a pensar, ¿no? Y bueno, y otra cuestión, por ahí uno tiene el sueño de la casa, pero tal vez tengamos que pensar, se me ocurre, en otro tipo de construcciones que a lo mejor permitan aprovechar mejor los espacios en el caso donde el espacio falta, ¿no? O sea, poder dar pensando en algún tipo de departamentos o de casas como más que aprovechen más los espacios. Bueno, en el caso de San Pedro está bien claro que está el ingenio ahí, y si uno no decide expropiar las tierras del ingenio, ahí se termina la ciudad, ¿no? Entonces, poco creo que esa puede ser una vía para empezar a mirar algunas cosas. Gabriela. Yo sumaría a lo que dice Laura, esto de pensar en la vivienda en relación a otras cosas, ¿no? A formas de vivir que sean más justas, más culturalmente más respetuosas y demás. Diría que una de las cosas que también es uno de los temas que desde la universidad estamos trabajando es pensar, por ejemplo, la cuestión de una provincia muy desigual, las desigualdades regionales, que hacen no solamente que las personas se vengan cada vez más a las ciudades más importantes, San Salvador, El Carmen y demás, sino dentro mismo de los departamentos la gente está dejando el campo y se está yendo a los pueblos por los servicios, etcétera, pero también por la crisis del campo, por el tema de la tierra, por el tema del mercado. Entonces, empezar a pensar de una manera más integral nos ayudaría a también a manejar el tema de los flujos de población, ¿no? Que no dependen de la voluntad ni siquiera solamente de la vivienda. Horacio, te toca cerrar. Por eso se habla del plan de ordenamiento territorial.
que encierra todo eso. O sea, un plan abarca el 100% de toda la problemática, no solo de la vivienda, de la economía, de la agricultura, lo social, la accesibilidad, los problemas climáticos. O sea, es abarcativo, es interdisciplinario, y lo fundamental es generar una ley en la cual se pueda tratar todos estos temas, que se legislen todos estos temas y trasciendan el tiempo. No sirve de nada que se haga una ley, se apruebe y después quede cajoneada y no se la lleve, no se la aplique, no se la lleve, no se tomen las medidas que se deben tomar para que, digamos, que quede cajoneada, como se dice, y no se la utilice. Trascender en el tiempo es fundamental. Rosario, si bien con muchos errores y fallas, desarrolló un plan urbanístico de más de 20 años. Hubo un plan y lo respetaron durante 20 años. Y Rosario cambió urbanísticamente. Tiene sus problemas, hay serios problemas. Pero por lo menos en algo lograron cambiar. Pero hubo una continuidad, hubo un desarrollo. Acá generalmente se interrumpen las cosas. Uno viene avanzando y de golpe con un hacha te hacen un corte. Y vos decís, pero si veníamos más o menos bien. No, hay que cambiar todo. Bueno, yo siempre insisto que el Estado tiene que tener una parte totalmente independiente, que sea con profesionales, actores sociales, que se manejen de forma independiente para poder seguir desarrollando un plan. Ahí tiene que haber un plan. Es decir, ¿a dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno. Y ahí está la universidad, ¿no? Obviamente, la universidad es una pata pero muy grande, la universidad es fundamental. Bueno, muchas gracias por participar de este segundo programa de En Estudios. Muchas gracias. Gracias a Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos, estamos haciendo televisión. Esto es En Estudio por UNJU TV. Gracias.